La cordillera de los Andes es sin lugar a dudas una de las cadenas de montañas más asombrosas en todo el mundo. Y definitivamente las partes altas de esta gran cordillera son un regalo para nuestros ojos y nuestras almas. En estas alturas, un ser sagrado se desplaza con gran imponencia. Un ser que su presencia genera un sentimiento de admiración y respeto. El cóndor es una de las aves más grandes en todo el planeta. Su envergadura supera los 3 metros y son esas grandes alas las que le permiten desplazarse en lo más alto de los cielos y a través de grandes distancias. El cóndor andino es una de las aves más grandes en todo el planeta y sin lugar a dudas, uno de los países más emblemáticos para su observación es el Perú. Y es que esta ave siempre irá conectada con la historia del imperio de los incas. En el Perú existen distintos lugares preciosos, magníficos y fantásticos para su observación. Y uno de mis lugares favoritos se encuentra a solo 2 horas de la ciudad del Cusco. Vayamos juntos al encuentro del cóndor andino. Iniciamos nuestro viaje recorriendo unos 70 kilómetros desde la ciudad del Cusco hasta la localidad de Limatambo. En este tramo, los paisajes son increíbles. Acabamos de pasar la localidad de Limatambo y este es el desvío que conduce a la comunidad campesina de Chonta, uno de los mejores lugares para la observación de esta magnífica ave. Por esta carretera afirmada continuaremos 20 kilómetros y seguiremos disfrutando de paisajes asombrosos y de aves fantásticas. Es lo bonito de esta ruta, no solo los cóndores. En toda la ruta, desde la carretera, se pueden ir viendo aves fantásticas. Este es un aguilucho común, podemos decir, pero no por sí deja de ser tan lindo. Mírenlo, miren esas plumas a forma de lágrimas en su rostro. Ese es el cernícalo americano, un ave rapaz, muy común, pero a la vez muy hermosa. Y ese es el pico grueso de dorso negro, un ave muy colorida y de un pico muy peculiar. Y esta ave no es nada común, es el buco de oreja blanca. Su distribución es muy compleja en el Perú. Y aquí está llegando una bandada grande de cotorra mitrada. Ver estas aves y escuchar sus sonidos es toda una experiencia. Es loquísimo porque muchas personas no imaginan que en los Andes también se pueden encontrar ciertos tipos de pericos. La comunidad campesina de Chonta se encuentra en el departamento de Cusco. Hace algunos años tuvieron la gran visión de apostar por el turismo de observación de aves. Es así que con un objetivo común se organizaron y empezaron a proteger el hábitat del cóndor andino. ¡Qué inteligente iniciativa! Pues así no solo conservan un área natural para sus hijos y nietos, sino además generan ingresos para su comunidad. Felicitaciones a los amigos de esta comunidad campesina de Chonta por esa inteligente y gran decisión. Ya estamos listos y desde aquí son menos de 2 kilómetros hasta el primer mirador. Y lo mejor de todo es que en la ruta podemos seguir observando más aves.
Nos encontramos a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Esta altitud hace que nuestros pasos sean cada vez más lentos. Es decir, que necesitamos algo de esfuerzo. Pero eso permite que solo los verdaderos amantes de la naturaleza lleguen a este magnífico lugar. Este es el colibrí aterciopelado, fácil de reconocer por su cola blanca y su pico curvo. Y este pequeño ya lo hemos visto en otros episodios, es el pinchaflor de garganta negra. Este es el primer mirador y el de abajo es el río Apurímac. Este justamente divide el departamento de Apurímac con el departamento de Cusco. Y desde aquí ya tenemos que empezar a prestar atención, pues siempre nos puede sorprender un cóndor por aquí volando. Aquí la geografía es increíble. Y lo más interesante es que en esta muy corta ruta se pueden apreciar ciertas especies de aves que no encontraremos en otros lugares. Quienes ya han visto nuestros episodios anteriores saben que a ello se denomina endemismo. Los cóndores se distribuyen en los Andes de Sudamérica. Y para saber un poco más de estas aves, les quiero presentar a un amigo. Hola Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio tan importante que es el cóndor andino. Gracias a ti, José Luis, por la invitación. Han ido hace poco un censo sobre los cóndores a nivel Sudamérica. ¿Y cómo van esos números? Este evento que se realizó en agosto, durante 3 días, es un evento histórico en realidad, porque nunca antes se había hecho un censo sobre cóndores. Y los resultados que han arrojado, se obtuvieron 301 individuos. Hay un tema fundamental con los cóndores y el consumo de plástico. Cuéntame sobre eso. Gracias por la pregunta. Sí, me da oportunidad para poder hablar acerca de una investigación que estamos realizando y que de cierta forma, una primera parte ya la hemos terminado, y es justamente el hallazgo que nosotros hemos encontrado a partir de el trabajo de estudio en poblaciones de cóndores de la costa, específicamente en San Fernando, y poblaciones de la parte andina, específicamente en Pampa Galleras. Durante el trabajo, que realizamos acá en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín, nos dimos con la sorpresa de que existían presencia de plásticos, desde microplásticos hasta macroplásticos o megaplásticos en las egadrópilas que nosotros estábamos estudiando. Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo estos cóndores se han contaminado de tanto microplástico? Como tú lo has mencionado, el cóndor, al estar en la cúspide de la cadena alimenticia y tener esta presencia o alta presencia de microplásticos, nos está mostrando o está evidenciando de que todo lo que está debajo de él en relación a sus recursos alimenticios o a la dieta que consume también está contaminada por microplástico. ¿Es cierto que los cóndores viven por muchos años? ¿Cuánto tiempo vive un cóndor? Bueno, en realidad estas especies tienen una longevidad bastante importante, bastante interesante, pero los datos que se tienen de animales en cautiverio indican que por lo menos son 70 años. ¿Es cierto que los cóndores pueden cazar becerros para llevárselos a su guarida? Hay muchos mitos al respecto. ¿Qué me puedes contar? Hay episodios en los que se ha visto en Ecuador, en otros lugares, en los que efectivamente el cóndor tiene un comportamiento relacionado con esto que mencionas. No necesariamente, porque estas son observaciones de la gente del pueblo, de la gente que vive en estos lugares, no necesariamente es tal cual como uno podría indicar de que el cóndor va y se lleva un becerro en las garras, porque fisiológicamente, anatómicamente, el cóndor no está adaptado para poder alzar un becerro del suelo. Lo que ocurre en estos casos es de que, si bien es cierto, pueden ocurrir estos eventos, no quiere decir que no ocurran nunca, son excepciones que a través de los mitos se pueden generalizar. Es decir, ocurren estas excepciones y, como todo en la historia, justamente esas excepciones nos sirven, y nos sirven a muchas personas,
para poder crear mitos, para poder crear leyendas, justamente porque son excepciones. Lo que nosotros tenemos que entender es que no podemos negar que existen estos comportamientos, pero tampoco podemos indicar de que esto es algo normal. Afinando la información, te comentaba también, leí que un cóndor se puede desplazar 300 kilómetros por día. ¿Es muy cierto? ¿No es muy cierto? ¿O cómo es la verdad de la situación? Los cóndores, siendo más precisos, en el Perú, a partir de los datos que se han obtenido de cóndores marcados con GPS en Lima, que los han venido investigando o estudiando Renzo Piano o amigo, se calcula que son 60 kilómetros por día, más o menos, 60-65 kilómetros por día en el Perú. Bueno, Está demostrado, hace poco salió un estudio en el que la observación de aves, y en este caso una especie tan hermosa, tan grandiosa, ¿no?, que verlo en el aire con tremenda envergadura alar es fascinante, nos permite o nos brinda beneficios mentales. Sobre todo, nos disminuye el estrés, nos proporciona esa satisfacción de disfrutar la naturaleza y de estar en contacto con la naturaleza. Nos brinda incluso ese beneficio de la actividad física, de poder ir y de viajar y de compartir con la familia. Así que los invito a seguir observando aves y sobre todo prestarle atención a este tipo de programas o a este tipo de espacios que justamente nos ayuda a entender la importancia que tienen las aves y sobre todo esos sitios donde viven las aves. Después de caminar unos minutos, llegamos al segundo mirador. Como esta es una zona de dormideros y nidos, los cóndores retornan de sus faenas por la tarde para descansar, y por ello casi siempre los podremos ver en la tarde. Incluso en ocasiones podemos verlos tomando el sol en esas rocas. Ese y es el segundo mirador, muy cerca del primero realmente. Y desde este punto se pone la cosa más interesante. Aquí es donde podemos apreciar los cóndores más cerca a uno. En esta lámina de identificación elaborada por los amigos de Corvidi, observaremos las diferencias entre un macho y la hembra, entre adultos y juveniles y otras características. Si estás yendo a observar cóndores, lo mejor es llevar unos binoculares y este buen material. Ahí están llegando, son 3 juveniles los que vienen desde allá. Ahí empiezan a llegar. Verlos planear es increíble y la sensación es indescriptible. Aquí podemos ver cóndores juveniles con esa coloración marrón. También podemos ver a las hembras y también a los machos que vuelan imponentemente y de vez en cuando voltean hacia la cámara como sabiendo que son el centro de atención. Llegar aquí requiere de esfuerzo, pero realmente lo vale. Y es que apreciar a tan increíbles aves en un ambiente como este no tiene precio. Yo he tenido la dicha de traer a mi hija aquí desde sus 2 años y cada vez que puedo vuelvo con ella. Cuánto me gustaría estar seguro que mis nietos también pudieran gozar de esta experiencia. Pero lamentablemente el futuro de estas magníficas aves es incierto. La verdad, y aunque no lo queramos creer, el futuro de la humanidad es incierto. Debimos tomar acciones hace un par de décadas, pero aún no es tarde. El ser humano es increíble y si todos nos unimos en una gran energía de conciencia ambiental, podremos seguir gozando de nuestro bello planeta. Hasta la próxima.